La primera sentencia por el caso Odebrecht cayó sobre Jorge Glass. La justicia exige ampliar las investigaciones, mientras los políticos retoman la fiscalización. ¿Se viene el cambio en la vicepresidencia? El miércoles se dio un paso crucial en el esclarecimiento de la trama de corrupción entre Odebrecht y el gobierno de Rafael Correa. La condena al vicepresidente Jorge Glass con 6 años de cárcel y la reparación económica al Estado por 33,4 millones de dólares por parte de todos los sentenciados traza inevitablemente un nuevo mapa político en el Ecuador. Hoy analizaremos los detalles más importantes de la sentencia del año y cómo el presidente Lenín Moreno reconfigurará su gobierno, ahora que el hombre fuerte del correísmo rinde cuentas a la justicia. Ya empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Javier Zavala Egas, jurista y catedrático universitario. Coordinó el Frente de Lucha contra la Corrupción, creado por el presidente Lenín Moreno. Ana Galarza, asambleísta por Creo en representación de Tungurahua. Y Daniel Mendoza, integrante de la bancada Alianza País Aliados y miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Gracias por estar en un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de la sentencia al vicepresidente Jorge Glass por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. El pasado miércoles, el presidente del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, Edgar Flores, condenó a 6 años de reclusión menor al segundo mandatario, a su tío Ricardo Rivera y a 3 procesados más. Los actos ejecutados por el señor ingeniero Jorge David Glass Espinel son principales para la consumación del delito de asociación ilícita, dado que, en calidad de servidor público, en sus momentos, director del Fondo de Solidaridad, ministro coordinador de sectores estratégicos y vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, en asocio con José Concienzao Santos Filo, representante de la persona jurídica Odebrecht Ecuador, articuló la concesión de contratos públicos en sectores estratégicos a cambio del pago de retribuciones económicas. Además, otros 3 procesados recibieron penas menores y 1 fue declarado inocente. Los 8 sentenciados pierden sus derechos políticos y deberán reparar al Estado 33,4 millones de dólares. El Tribunal Penal finalmente ordenó la apertura de nuevas investigaciones en 8 delitos: peculado, concusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y testaferrismo. Antes de comenzar con el panel, quiero dejar en claro que a este programa fueron invitados 6 políticos cercanos al vicepresidente Glass: Marcela Guiñaga, Soledad Buendía, Sofía Espín, Omar Simón, Carlos Viteri Gualinga, Esteban Melo y Juan Cristóbal Lloret. No hubo una respuesta favorable. Una lástima para la defensa política del segundo mandatario. Bien, doctor Javier Zavala Egas, ¿tiene fundamento la decisión de la defensa de Jorge Glass de pedir la suspensión provisional de la pena por considerar que se le aplicó una sentencia no vigente en el Código Penal actual? A ver, un gusto compartir con todos ustedes primero. Segundo, la suspensión provisional de la condena, condicional de la condena, impone 2 requisitos básicos: que la pena determinada para la conducta que conlleva la responsabilidad penal, esta pena no pase de 5 años. Y en segundo lugar, el otro importante, que el procesado, que el condenado no haya estado incurso o sometido a un procedimiento penal o con una sentencia penal condenatoria previa. ¿Ya? En este momento la condena fue de 6 años. La pregunta a discernir o la pregunta a evacuar es, una vez revisando la sentencia, si se aplicó o no el principio de favorabilidad, lo cual a mí me deja ciertas dudas y se somete a debate. ¿Por qué? Porque si se aplicaba el principio de favorabilidad... ¿Qué es lo que dice Franco Loro? Que es lo que dice el doctor Franco, la pena debió haber sido de 5 años. Si no se aplicaba, debió haber sido de 6. Otros dicen que se aplicó la pena de 5 más el agravante. De 1/3 por el artículo 19 del que Código. Es 1/3, pero no da 6 años cerrado. Entonces, yo sí quisiera revisar la sentencia para poder dar un criterio definitivo en torno a la favorabilidad. En todo caso, doctor, ¿cómo mira usted ya en nivel global la sentencia del tribunal del día miércoles? A ver, yo creo que la sentencia recoge casi en su integridad, por no decir en su integridad,
la postura fiscal, la acción penal de la Fiscalía, el dictamen fiscal. Y yo creo que por eso hay que rescatar también el mérito en la actuación de la Fiscalía. Yo creo que fue una acción penal que se llevó con tecnicismo, con legalidad, el debido proceso. El fiscal respetó los tiempos judiciales y no se acomodó a los tiempos políticos, lo cual para mí ya es muy significativo en esta coyuntura política. Bueno, pero el expresidente Correa asegura que al haberle aplicado una pena de 6 años al vicepresidente evita que haya una suspensión parcial de la pena, con lo cual él debe seguir en la cárcel y no puede volver a la vicepresidencia de la República, lo que le generaría a Lenín Moreno un problema de tenerlo nuevamente en funciones. Claro, pero finalmente el problema de 6 o 5 no es a cargo del fiscal, es a cargo del tribunal, porque el que impone la condena es el tribunal. Pero el fiscal pidió 6 años de prisión, eso, al igual que tanto el fiscal como el acusador particular. El fiscal pide la pena y pide la condena en función de una figura delictiva que lleva tantos años de prisión. Pero igualmente el tribunal pudo haber aplicado la favorabilidad en su momento y es finalmente el que debió responder. Bien, asambleísta Galarza, usted ha celebrado este fallo en las últimas horas. ¿Ahora sí le genera confianza el papel de la Fiscalía y de la Justicia? Por tratarse de un enemigo político suyo. Buenos días a mis contertulios, pero también quiero mandar un saludo muy especial al pueblo ecuatoriano, porque los resultados que estamos teniendo en este momento es también gracias a la presión social de cada uno de los ecuatorianos honestos. Estamos ya confiando en la justicia. Este es solo el primer paso para poder juzgar no solamente al vicepresidente Jorge Glass, sino a todo aquel que haya incurrido en delitos contra la administración del Estado. Y no se trata únicamente de que vayan a prisión, porque es donde corresponde que estén, no en una papeleta de votación diciendo que son manos limpias y corazones ardientes, sino que también devuelvan el dinero. Ya, bueno, y eso es parte de la sentencia, pero ¿usted cree, asambleísta, que el papel del fiscal Vaca es positivo? El papel que ha demostrado el fiscal general del Estado es positivo. Es valiente a la vez porque se ha deslindado de su ex asesorado, que es el expresidente Rafael Correa Delgado. Carlos Vaca Mancheno trabajó directamente con el expresidente, que habría ejercido o querido ejercer cierta influencia para que se deje en la impunidad a quien fue su binomio, su mano derecha, su cajero, Jorge Glass. Y bueno, también hay que reconocer, rescatar la actitud de la fiscal Diana Salazar, una mujer valiente, una mujer bien puesta a los pantalones. ¿Y del Tribunal Penal? Bueno, el tribunal también hay que reconocerle en este caso lo propio, porque en casos anteriores, bueno, no ha respondido con lo que la ciudadanía ha sentido. Antes podíamos presenciar que la justicia, se podría decir, perseguía a los denunciantes. ¿Por qué usted no se molesta, no se siente incómoda, por ejemplo, por el hecho de que no se haya incluido en la sentencia a los corruptores, como dice la defensa de Glass, a Odebrecht? Si bien ellos firmaron un acuerdo de cooperación, ¿ellos no deberían ser parte también de esta sentencia? A mí me molestaría que no se respete el debido proceso. A mí me molestaría eso. Y aquí lo que se trata es de que no se irrespete este proceso para que en adelante no puedan querer pedir algún tipo de impugnaciones o de desestimar el proceso concesiones con Odebrecht. Porque ya Odebrecht está siendo juzgado por lo mismo en su país y nuestra ley manifiesta que no se puede juzgar a la misma persona 2 veces por lo mismo. Ese es el argumento de la Fiscalía General del Estado y es lo que dice en respeto y en apego a la ley. ¿Eso a usted no le preocupa entonces de momento? No solamente eso, sino que también se manifestó que se van a abrir casos en contra de Odebrecht para que se sancione por el daño hecho al Estado ecuatoriano. Perfecto. Asambleísta Mendoza, la defensa de Glass considera que la sentencia es espuria y que tuvo presiones políticas. ¿Cómo responder desde el bloque cercano al presidente Moreno a esas acusaciones? Bueno, que primero es totalmente falso. En realidad, algo que se puede aplaudir, porque no creo que sea momento de celebrar absolutamente nada. Hay obviamente una familia que está pasando un momento muy, muy doloroso, pero evidentemente se ha respetado el debido proceso y evidentemente se ha hecho justicia, obviamente exhortando esa independencia de las funciones. Eso es lo que ha marcado la gestión del gobierno del presidente Lenín Moreno. Antes de continuar con el debate, quiero que veamos un video con las declaraciones del presidente Moreno el día lunes en su cadena nacional. Veamos. Creo firmemente
en la lucha contra la impunidad. Impunidad que tanto daño le hace a nuestra patria. Los organismos de justicia tomarán una decisión que apunta a resolver un caso que ha conmocionado al país. Los jueces deben tomar esa decisión con independencia, responsabilidad, aplicando la Constitución y la ley y contribuyendo a restablecer la ética pública. Si bien mantengo un absoluto respeto a la independencia de las funciones del Estado, sepan todos que ni yo, como presidente constitucional de la República, ni el pueblo ecuatoriano permitiremos una tomadura de pelo y una burla a la justicia, ni en este caso, ni en ningún otro. Asambleísta Mendoza, ¿qué es para el presidente Moreno una tomadura de pelo de la justicia? Porque el día lunes él hace esa declaración y ¿qué se puede entender como tomadura de pelo? Que hayan declarado inocente a Jorge Glass, que no lo declaren culpable. ¿Cómo entender lo que podría verse sí, como una presión leve frente al fallo judicial? Bueno, partamos de un primer ejercicio, ¿no? El presidente mismo ha sido muy enfático en expresar y decirle al país entero que nadie está autorizado a interpretar ni sus ideas, ni sus acciones, ni sus decisiones. Partiendo de esa premisa, le puedo dar un criterio propio en torno a lo que hubiera sido un fallo distinto del tribunal, que en este caso era no reconocer que había los elementos de convicción suficientes, que había suficiente trabajo realizado por la Fiscalía y un sentimiento ciudadano de que se haga justicia. Por lo tanto, eso hubiera sido, a mi criterio, sin intentar interpretar el criterio del señor presidente, una tomadura de pelo para el pueblo ecuatoriano. Por eso, repito, hay que aplaudir hoy que ha existido independencia de las funciones, que ha existido justicia para el pueblo ecuatoriano, pero que falta mucho todavía por hacer. Es decir, este es un primer paso, en realidad hay mucha tela que cortar. Si hablamos de que, por ejemplo, las declaraciones del inmediato superior de este señor Santos hablan de que lo que se ha identificado como valores pagados era tan solo un peaje, ¿eso qué implica? Que era un pago previo. Y si era un pago previo, entonces hay que seguir la ruta del dinero. Al pueblo ecuatoriano realmente le importa muy poco las peleas partidistas o que nosotros como voceros empecemos a debatir públicamente. Le interesa desarrollo, le interesa generación de empleo y eso se consigue obviamente con ingentes recursos que hay que recuperar para el pueblo ecuatoriano. Entonces, si nosotros vamos a tener estos debates, hagámoslo justamente pensando en los más altos intereses de todos los ecuatorianos. Pero no podemos pasar por alto declaraciones como la del presidente de la República. Por supuesto que no, y está en todo su derecho de hacerlo, pero le repito, en realidad hoy lo que sí hay que aplaudir es que se ha hecho justicia de manera independiente y que el señor presidente Lenín Moreno ha resaltado en cada una de sus intervenciones ese respeto al debido proceso y ese respeto a la independencia de las funciones. Doctor Zavala Egas, ¿no están de más las declaraciones del presidente Moreno frente a este tema? Las de lunes no se vieron como una presión velada, suavecita, pero presión al fin. Yo creo que las palabras del presidente Moreno fue un poco alertar a la ciudadanía. No tanto al tribunal, sino alertar a la ciudadanía sobre la importancia del fallo, sobre la importancia del proceso y de la sentencia. Y siguió la línea que el presidente Moreno ha venido siguiendo en función de respetar la autonomía total de las funciones del Estado, etcétera. Pero yo creo que más fue una alerta a la sociedad. Se está jugando todo esto, no podemos permitir una tomadura de pelo. Bien. Y luego de estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Después del corte revisaremos cuál es el futuro político de Jorge Glass. ¿Podrá seguir siendo vicepresidente de la República? Siga en Políticamente Correcto. Una vez que el vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado en primera instancia, su defensa anunció que realizará las apelaciones del caso. Claudia, hasta que ello termine, ¿cuál es el futuro de Jorge Glass como vicepresidente de la República? La defensa de Jorge Glass podría tener varias vías de impugnación sobre la sentencia de 6 años y reparación al Estado dictada el pasado miércoles. Es decir, anulación parcial de la pena por considerarla que está mal impuesta. Glass pretendería así suspender su condena. Si este recurso no pasa, podría usar apelación, casación, revisión dentro de la misma Corte Nacional de Justicia mediante el sorteo de nuevos jueces y si en todas estas no funciona, el recurso de hecho. Además está la opción de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Estos trámites podrían extenderse varias semanas e incluso meses. ¿Con estos recursos Glass podría aún mantenerse como vicepresidente de la República? Glass ha dicho que no renunciará a su cargo, pero tampoco puede ejercerlo por estar en la cárcel. Además, el próximo 2 de enero el vicepresidente cumplirá 3 meses en prisión, es decir, un periodo que coincide con la figura de ausencia temporal del cargo. Pero según el artículo 146 de la Constitución,
Una vez transcurridos los 3 meses de ausencia de Glass, podría considerarse como definitiva, por lo que el presidente de la República, según el artículo 150 de la Constitución, tendrá que comunicar a la Asamblea este particular y enviar una terna para reemplazar a Jorge Glass. El vicepresidente será elegido por la votación de las 2/3 partes de los asambleístas, es decir, 92 votos. De esta manera, ¿es innecesario el trámite del juicio político que la Asamblea ha retomado en su contra? No, la Asamblea Nacional puede seguir con el trámite ya interpuesto por Creo y varios sectores de oposición. Está pendiente que el Consejo de la Administración Legislativa haga su pronunciamiento. Además, está el pedido de destitución al vicepresidente por parte de la Contraloría por presuntas irregularidades en el caso Pozo Zingue, pero la Asamblea tampoco se ha pronunciado, por lo que el desenlace político de Jorge Glass todavía tomará algún tiempo. Carlos. Bien, gracias Claudia. Daniel Mendoza, ¿por qué ahora sí el presidente de la Asamblea, José Serrano, decide avanzar en el juicio político contra Glass? Bueno, entiendo que decidieron esperar a que existan más elementos ahora con el pronunciamiento ya del tribunal. En realidad, yo lo he sostenido en varias intervenciones anteriores. Considero que ya habían suficientes elementos de convicción para poder convocar y dar paso, dar trámite al juicio político, pero me imagino que por temas de agenda y por diferentes razones no se había convocado hasta el día de jueves pasado, ¿no? Ahora, básicamente. El CAL convenientemente se puso legalista desde el principio de las funciones. ¿Por qué no esperaron a que se termine toda la capacidad de apelación que tiene la defensa del vicepresidente para que quede el fallo en primera instancia ya firme y ahí empezar con el juicio político? Eso le pregunto porque me parecería como que más bien suena oportunismo político la reacción de Serrano y del CAL inmediatamente de tratar de ya avanzar el juicio político cuando hay una sentencia en primera instancia. No, en diferentes pronunciamientos del señor presidente de la Asamblea, él había expresado justamente la necesidad de que haya este tipo de elementos, obviamente respetando también la independencia de las funciones y esperar este pronunciamiento del tribunal. En lo particular, yo sí considero de que ya se vuelve un poco extemporánea la convocatoria y que básicamente pues el tiempo, porque hay una diferencia muy clara entre el artículo 129 y el 131 de la Constitución, en donde si ya el presidente no es, el vicepresidente o presidente ya no está en funciones, pues ya no procede el juicio político. Le quedan debiendo al pueblo ecuatoriano por lo tanto, las demoras del CAL. Hablemos de que en los tiempos regulares que marca la Constitución y la ley, no se llegaría a tener ni siquiera el trámite ordinario en la Comisión de Fiscalización, el trámite de sustanciación, de presentación de pruebas de cargo y de descargo, considerando que tiene que haber un dictamen de la Corte, pero no se llegaría a dar ese momento, mucho menos una sesión de pleno. Por lo tanto, ya estaría el presidente abandonado, el vicepresidente fuera del cargo por abandono. Asambleísta Galarza, parece que el presidente Moreno les está haciendo el trabajo a los asambleístas. Es decir, ellos les van poniendo la agenda con el apoyo de la justicia y la Asamblea pues cómodamente despacha ya de forma tardía casos tan importantes que están desde julio represados. Bueno, hay que poner algo muy en claro. La oposición, el bloque de Creo, quienes está hablando, hemos cumplido con nuestro mandato constitucional de legislar y también de fiscalizar, no de encubrir a los compañeritos. No es una sola solicitud de juicio político que nosotros presentamos a la Asamblea Nacional. Ni contra el vicepresidente exclusivamente. Y no solamente contra el vicepresidente. Lo que sucede es que tenemos un bloque de Alianza País y aliados que siempre se juntan para votar de una manera unánime y así salvar a sus compañeros del control político. Aquí, por ejemplo, podemos tener la votación en cuando se pidió que se llame al vicepresidente Jorge Glass al Pleno de la Asamblea Nacional y votaron en contra. Después, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la doctora María José Carrión, le puso una alfombra roja para recibirlo en lo que supuestamente se llamó una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización. Pero luego la Asamblea autorizó el juicio penal penal contra el vicepresidente. Y recordando también que el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano Salgado, no abrió el espacio a debate en un parlamento cuando la esencia misma es el debate. Simple y llanamente entonces, se llamó a votación. ¿Qué se puede esperar del llamado del CAL a este momento? El presidente Moreno justamente coincide con el audio filtrado de Mangas, con la supuesta lucha anticorrupción, lo que ha sido en un estado pasivo.
porque yo denuncié las irregularidades de quien hasta hace poco era su ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel. Acudí personalmente a Carondelet a presentarle las denuncias y pedirle que separe de su gabinete ministerial al doctor Iván Espinel por los 11 informes de Contraloría, varios con indicios de responsabilidad penal, y hasta la fecha, ni por mi calidad de asambleísta, el presidente ha tenido la decencia de responder. La posible salida del vicepresidente Jorge Glass de su cargo y ya el desenlace alrededor de él, ¿no va a cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea a favor quizás de un bloque de Lenín Moreno que permita transparentar mejor la fiscalización? Bueno, es importante que ya ante la fuerza de los hechos, algo tan evidente en lo que se ve que Jorge Glass, y no solamente él, sino que varios miembros de la Revolución Ciudadana están en este entramaje de corrupción. Recordemos también que existen los errores de buena fe del asambleísta Marcela Guiñaga. Recordemos también que está el asambleísta Esteban Albornoz en el laudo de Caminosca. Esperamos que en este momento ya se demuestre que está el país por sobre todo, que ya dejen a un lado ese eslogan de defenderemos lo ganado. Se trata de que devuelvan lo ganado de manera ilícita, que respeten al país. Y obviamente ese es nuestro trabajo, que quede muy claro que del bloque de Creo de la oposición jamás ha faltado. Doctor Javier Zavala Egas, ¿usted cree que termina el vicepresidente Jorge Glass su cargo luego de los 90 días de prisión preventiva a partir del 3 de enero, si es que él continúa dentro de la cárcel? A ver, yo pienso que en el escenario factible, en el escenario real actual y en el escenario factible futuro, yo pienso que definitivamente la ausencia temporal se va a convertir en ausencia definitiva. Es decir, esa sería la vía más rápida realmente frente a todos los recursos planteados y frente a la situación legal de la sentencia, a través de la cual el vicepresidente cesaría en las funciones. Ausencia temporal convertida en definitiva, lo que le faculta al presidente enviar la terna. Bien, tengo que ir a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Escríbanos sus comentarios en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa y en Twitter en @políticacorrecta. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Gracias por seguir en Políticamente Correcto. Explíquenos bien, doctor Javier Zavala Egas, cómo procedería la destitución del vicepresidente, o mejor dicho, la salida del vicepresidente Jorge Glass, si es que se cumple la ausencia definitiva del cargo. Bueno, ahí hay una situación de pleno derecho, es decir, la ausencia temporal, que es hasta 3 meses, 2 o 3 de enero, no recuerdo bien, se convierte temporalmente en ausencia definitiva, o sea, pasa de temporal a definitiva. Y en ese momento, el presidente está facultado por la Constitución para remitir la terna. Si mal no recuerdo, remitida la terna, la Asamblea tiene un plazo de 30 días para proceder a la designación del vicepresidente. ¿Sería por esa razón que quizás quisieron dejarle en 6 años de cárcel, como dice el expresidente Correa, a Jorge Glass para evitar que él pueda salir mientras se paraliza la pena? Bueno, suponer eso significaría pues que el fallo del tribunal es un fallo teledirigido, cosa que realmente no lo aprecio así. Ya. Ahora, pero en el artículo 150 se le faculta al presidente Moreno enviar directamente la terna, ¿no es cierto? Pero en el artículo 145 se tendría que probar el abandono del cargo, es decir, Lenín Moreno está totalmente facultado para probar el abandono de cargo por ausencia definitiva. ¿Es una prerrogativa que tiene el presidente Moreno o tendría que haber otras instituciones como la Corte Constitucional o la misma Asamblea que prueben que en realidad ya no puede seguir en el cargo? No, para mí es una situación de pleno derecho. O sea, en mi concepto, más allá de que puedo aceptar criterios por otro lado, pero en mi concepto, la ausencia temporal se convierte en definitiva por mandato de la ley, por autoridad de la ley. No hay nada que probar. Sencillamente, después de los 3 meses, el vicepresidente no asume el cargo, está ido. Es decir, sería un trámite expedito. Así es, ya. De pleno derecho. Y en ese sentido, Ana Galarza, ya no cabe la posibilidad de avanzar en un juicio político. ¿Tiene sentido hacerlo de todas maneras, independientemente de que Jorge Glass se vaya del poder? Tiene sentido hacerlo. Porque también si recordamos del juicio político para el ex contralor Carlos Polit, se hizo aún en ausencia del mismo, aún después de que se fugó del país. Lo censuramos y lo destituimos. Tú fuiste el interpelante, Daniel. Entonces, son 2 artículos diferentes. Entonces, en este momento es importante que camine el juicio político porque
Jorge Glass sigue siendo vicepresidente, él tiene que ser censurado y destituido. No podemos estar sentados en la Asamblea esperando que la justicia sea la que nos dé haciendo el trabajo cuando nosotros también somos llamados al control político, a censurar y destituir. El artículo 129 de la Constitución es claro, ¿sí? Manifiesta claramente que de encontrarse indicios de responsabilidad penal se debe informar a la autoridad competente. ¿Qué quiere decir eso, estimado Carlos y ecuatorianos? Que primero viene el juicio político y de lo que se sustrae, si es que tiene indicios, pasaría al enjuiciamiento penal. En este caso esperaron sentados a vaca que sea la justicia la que haga el trabajo para ahí sí lavarse las manos y querer dar paso a un juicio político que se lo presentó hace meses y con toda la contundencia del caso. Ahora, pero lo que pueda salir de este eventual juicio político, y independientemente de cuál sea la situación de Glass, ¿puede alimentar las demás investigaciones que está haciendo la Fiscalía y la Justicia? ¿Cree usted que eso sería un aspecto positivo y por lo cual se debe avanzar en el juicio político? Por supuesto, porque dentro del juicio político se tratarían temas de importancia como el laudo de Caminosca, que en este momento se encuentra en una instancia de indagación previa por la Fiscalía General del Estado, donde no solamente figura el nombre del vicepresidente Jorge Glass para variar, sino también el de un asambleísta por la provincia de Azuay que pertenece a la bancada de Alianza País. No solo se desprenderían ya elementos que vayan direccionados hacia el vicepresidente, sino también hacia otras ramas de la Revolución Ciudadana. Perfecto. Daniel Mendoza, en ese sentido, ¿cree usted que el CAL va a poder ser más expedito quizás ya con la situación real de Jorge Glass en este caso? Bueno, antes de responderte la pregunta, Carlos, dos aclaraciones básicamente. Primero, yo no considero de que exista pasividad en la gestión del presidente Lenín Moreno. En realidad, considero que más bien ha habido un respeto superior a la independencia de las funciones y él se ha dedicado a hacer su trabajo como presidente de todos los ecuatorianos. Y además, yo sí creo que es necesario que dentro de la agenda legislativa exista una cooperación entre las diferentes bancadas en beneficio de los ecuatorianos. Eso bajo ningún concepto puede significar solapar impunidad alguna, porque la impunidad precisamente es lo que le ha hecho daño al pueblo ecuatoriano. Pero le están acusando eso, asambleísta precisamente Mendoza. Eso es lo que tenemos que haber bloqueado demostrar. La posibilidad de enjuiciar al exministro de Educación, actual asambleísta Augusto Espinosa, les ha pasado una factura pero cara. entendamos las instancias. Eso se ha quedado en el CAL, eso no ha pasado al Pleno. Es decir, tenemos que entender la operación dentro de la Asamblea, porque bueno, no se puede el CAL es el problema, entonces. Bueno, es que evidentemente la conformación del CAL se da de una manera en la que ya hay pronunciamientos públicos y se conoce la postura de quienes conforman esa instancia. Por lo tanto, sí representa para nosotros una preocupación lo que usted menciona, precisamente de la falta de celeridad en tratar estos temas que son de importancia, porque no podemos caer bajo ningún concepto en solapar ningún tipo de impunidad, porque la impunidad, lo he dicho antes, la impunidad es una especie de propaganda para el cometimiento de más actos delictivos. Lo que dice Ana Galarza también se debe considerar, es decir, que para ella el bloque de Alianza País, independientemente es una lectura equivocada. De las rupturas internas, parece ser que actúa de manera es una lectura equivocada consolidada. Porque evidentemente salvaron a Mangas, hay posiciones, por ejemplo, salvaron a Espinosa. Bueno, el paso al cambio del orden del día se lo dio, ¿no? Yo no estuve presente en esa sesión de pleno, pero no se trata de salvar a nadie, se trata de entender que debe haber una agenda mínima en beneficio de los ecuatorianos, pero no podemos solapar ningún acto ilícito. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también dejar de lado el show mediático, el show político, porque tenemos que, repito, entender por qué estamos en el puesto en el que estamos. Hemos sido electos, recibimos el voto de confianza de la ciudadanía y tenemos que trabajar por sus necesidades. Entonces, ¿hay show político de la oposición? Por supuesto que sí, le explico por qué. Porque sí hay una diferencia clara entre el artículo 129 y el artículo 131. Sí hay. Y por eso te digo, sobre Anita, los juicios del Contralor y del Vicepresidente. El artículo 131, que fue el que se aplicó para el Contralor y se aplica para cualquier otro ministro de Estado, es justamente el que te dice que pasado incluso un año después del cese de funciones, se podrá dar el juicio político. No dice lo mismo el artículo 129. Por lo tanto, yo sí considero por eso que la convocatoria al CAL ahora sí me resulta un poco extemporánea, porque en realidad primero se va a dar el abandono de cargo y ya cuando se dé trámite, que hay que darle trámite. No digo que no haya que darle trámite, porque no podemos saber qué va a pasar en el futuro, pero hay que darle trámite, hay que ser célere.
en el tratamiento de este juicio político, pero a mi criterio, y puedo estar equivocado, pero a mi criterio, primero se dará el abandono de cargo y luego cuando ya se llegue a la instancia respectiva, si es que regresa a la Asamblea el tema y no se queda en la Corte, como claro, en la consulta popular. Si es que regresa a la Asamblea y no se queda en la Corte, en realidad ya será extemporáneo. Entonces eso tenemos que decírselo al país, porque no se trata de hacer un show político del tema, se trata de simplemente entender que estamos trabajando, pero hay que respetar el debido proceso. Hay que trabajar con celeridad en el juicio político, Jorge. Hay que trabajar con celeridad en el juicio político, hay que trabajar con celeridad en los temas importantes para el país. El juicio político no es un tema per se importante, es justamente el perjuicio al Estado, el perjuicio a los ecuatorianos, a la gente que ha dejado de recibir Mendoza, pero desarrollo. usted le rebate hace un momento a Ana Galarza el hecho de que no es cierto que exista una suerte de tongo en estas funciones de ese país. Pero bueno, entonces ya es necesario que se transparenten bien la configuración de estas fuerzas, es decir, tener claridad de cómo está trabajando la facción correísta, los morenistas, los bloques de oposición, como para entender, no sé, la posibilidad quizás de reestructurar el CAL, de reestructurar las comisiones, de darle un nuevo oxígeno a la Asamblea Nacional en función de las actuales correlaciones de fuerza. El presidente Lenín Moreno recibió el apoyo de la mayoría del bloque que conformamos de Alianza País y Movimientos Aliados, y creo que evidentemente eso tiene que ya demostrarse en la práctica en otros temas que vayan mucho más allá del juicio político, mucho más allá, sino también temas de carácter económico, temas de carácter de desarrollo para todos los ecuatorianos, que es lo que el país necesita. Si dejar de lado ya el tema y pedir y exigir que se avancen en las investigaciones. De acuerdo. Porque el tema en realidad, en beneficio de los ecuatorianos, es que la Fiscalía continúe haciendo su trabajo, es que la justicia continúe haciendo su trabajo, es que se investigue en realidad la ruta del dinero, que se llegue a recuperar los recursos. Todo eso es lo que al pueblo ecuatoriano le interesa, más allá de las disputas entre diferentes bancadas, que al final del día son problemas políticos. Hoy pero yo creo que sí debe quedar marcado quiénes son los correístas y quiénes los morenistas, para poder entender cómo se deben tramitar las leyes, cómo se deben coordinar las comisiones. Carlos, de lo contrario, dejando a un lado las etiquetas. Por supuesto, yo soy partícipe de que tiene que verse reflejado el respaldo al presidente Lenín Moreno dentro de la Asamblea en justamente el trabajo legislativo, el trabajo de fiscalización. Tiene que verse reflejado. Pero dejemos las etiquetas. Aquí no se trata de correísta, morenista, se trata de que todos somos ecuatorianos, todos hemos recibido el mandato popular y todos estamos en la obligación de trabajar por las necesidades de los ecuatorianos. Ana Galarza, ¿usted tiene clara la configuración de la Asamblea actualmente? ¿Es necesario que Alianza País ya marque distancias de los correístas y los morenistas para poder entender bien cómo debe operar el legislativo? Bueno, si quisieran demostrar de una manera fáctica, ya habría una verdadera división del bloque. Sin embargo, yo me remito a los datos, a las votaciones. Por ejemplo, aquí está la votación para el tema de Augusto Espinosa, exministro de Educación, que no denunció las violaciones sexuales a nuestros niños, niñas y adolescentes. El bloque votó junto, el bloque de Alianza País votó junto. No hubo morenistas, no hubo leninistas. Aquí está la votación de Patricio Donoso cuando pidió que se llame ante el Pleno de la Asamblea Nacional a Carlos Ochoa. Vemos que incluso tiene informes de Contraloría alarmantes. Y incluso el bloque de Alianza País nuevamente volvió a blindar a su compañero. Aquí vemos la votación para Eduardo Mangas, se divide porque obviamente el lado morenista evidentemente no quería que se llame para que Eduardo Mangas no rinda cuentas lo de perdimos en primera y segunda vuelta, lo de que se finge un diálogo, lo que crearon la Comisión Anticorrupción para deslegitimar la corrupción ciudadana anticorrupción, la votación a Glass una y mil veces. Yo considero que estos 10 años no se fiscalizó en la Asamblea Nacional con el sobretexto de que la fiscalización es un show político, y déjenme decirles a ciertos asambleístas que la fiscalización es un rol constitucional. Show es tenerle aquí a Soledad Buendía con el laudo de Caminosca y decir, aquí ni siquiera está el nombre del vicepresidente Jorge Glass. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Siga en Políticamente Correcto. Al volver, hablaremos de las investigaciones que quedan pendientes de la constructora Odebrecht. No se desconecte de la señal de Coavisa. En el caso de corrupción de Odebrecht, todavía quedan algunos procesos pendientes. Los detalles en el siguiente video. Los procesos que sigue la justicia en el caso Odebrecht. 1. Lavado de activos. La Fiscalía investiga los supuestos sobornos de Odebrecht que se recibían a través de una cuenta en el Principado de Andorra. El principal sospechoso es el exministro de Electricidad, Alexei Mosquera. No es el único proceso sobre este delito. 2. Concusión.
El excontralor Carlos Polit fue acusado de recibir dinero ilegal de parte de la empresa Odebrecht. Él es prófugo de la justicia. Junto a él están vinculadas 3 personas. 3. Captación ilegal de dinero. El SAI Bank de Curazao habría facilitado a intermediarios de Odebrecht disponer de efectivo en Ecuador para el pago de dinero ilícito a funcionarios públicos. Está vinculado el empresario Juan Pablo El Juri y 3 personas más. 4. Lavado de activos. La Fiscalía inició un nuevo proceso por lavado de activos en este caso, relacionado con la empresa Telconet. Los sospechosos son el gerente Tomislav Topic y el tío de Glass, Ricardo Rivera. 5. Defraudación tributaria. Está pendiente la formulación de cargos en contra de Odebrecht como persona jurídica por defraudación tributaria de $120 millones. 6. Cohecho. La Fiscalía abrió una indagación reservada en contra del vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera por el presunto delito de cohecho, relacionados con 5 contratos que se entregaron a Odebrecht en sectores estratégicos. Bien, asambleísta Galarza, quizás lo más importante de la sentencia contra Glass en primera instancia y a los otros implicados es que se pide una inmediata investigación en otros casos. ¿Cómo deberíamos interpretar los tiempos de la justicia de aquí en adelante, ya dejando de lado este primer obstáculo, que es el de la asociación ilícita, que queda ya con un cierto desenlace? Bueno, hay que determinar los delitos contra la administración del Estado, que existen los claros indicios, y hoy en mi calidad de asambleísta solicité a la Fiscalía General del Estado se sirva a entregarme los más de 400 cuerpos, casi 50,000 fojas en los que existen claros elementos de convicción. En la etapa procesal ya pasan a ser pruebas, donde se ve peculado, donde se ve cohecho, y justamente en los delitos de peculado, de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, es justamente donde se puede recuperar el dinero que se robaron de los ecuatorianos. Nos mantenemos en expectativa, pero yo sí quiero aclarar algo, Carlos, y poner la responsabilidad de la ineficiencia de parte de la Asamblea Nacional en el Consejo de la Administración de Legislatura, pero de los vocales que pertenecen a Alianza País y el bloque de aliados, no así en el doctor Torres ni en el asambleísta Donoso, porque ellos siempre han votado a favor del pueblo ecuatoriano. Ellos esperaron a que no haya tiempo suficiente para lavarse las manos, porque los juicios políticos se presentaron con meses de anterioridad y con lo que están en los cuerpos de Odebrecht, y ni siquiera abocaron conocimiento en el Consejo de la Administración de la Legislatura. Así que la responsabilidad política por el encubrimiento a los actos de corrupción recae en el Consejo de la Administración de la Legislatura. El video que acabamos de ver se relaciona básicamente a los casos alrededor de los sectores estratégicos, pero hay otros temas como el caso del metro que se está investigando, y también denuncias contra Jacobo San Miguel, que se le ha vinculado directamente a usted con esa alianza. ¿Cómo se debe proceder la justicia también en esos casos? La justicia está actuando. La justicia está actuando, y frente al señor San Miguel que usted acaba de mencionar, ya existen acciones concretas porque se tiene que fiscalizar y la justicia tiene que acudir, venga de donde venga, y nosotros también así hacerlo. Nosotros tenemos que así hacerlo. Como recordaremos, al comienzo de la función legislativa hubo una escisión, un rompimiento en el bloque, y se ha separado claramente al movimiento Suma del movimiento Creo. ¿Eso les da la independencia como para avanzar en ese caso? Pero nosotros hemos fiscalizado independientemente porque no hemos llegado a encubrir a ningún compañerito. ¿Es una persona influyente en Tungurahua, de donde usted viene? No es una persona influyente. Bien. Javier Zavala Egas, el avance de la investigación de cohecho es importante este momento, está ya abierta, ¿eso le puede dar una nueva dinámica al caso Odebrecht en general? A ver, yo entiendo que del video el 90% se refiere a investigaciones previas, solamente hay uno que ya está en formulación de cargos, que es el caso de concusión, en la que involucra a Carlos Polit. Los otros están en indagaciones previas que, dependiendo de los delitos, puede durar hasta 2 años la investigación. ¿Ya? Pero sí, definitivamente la sentencia en esa parte fue correcta, porque de todas las pruebas actuadas el tribunal evidenció, se dio cuenta que había como 7 u 8 delitos más que investigar. ¿Eso le obliga a la Fiscalía a acelerar el paso? ¿Cómo entender los tiempos judiciales y de investigación? Tal vez no acelerar el paso, pero sí lo obliga a investigar, eso sí,
Porque más allá de los juicios que ya la Fiscalía ha abierto, hay otros que no ha abierto para indagaciones como testaferrismo, como otros. Porque mucha gente ha dicho, incluso la asambleísta Galarza, que lo que se buscaba es darle el delito menor al vicepresidente Glass y quizás dilatar los otros casos que son más graves. A ver, yo sí escuché ese criterio varias veces, pero yo mantengo el mío. Para mí, la postura de Carlos Baca, y los hechos para mí lo han determinado, es una postura estratégica, legalmente estratégica. ¿Por qué? Porque él empieza por el delito inicial. Y el delito inicial es el concierto fraudulento. Nos coludimos, entramos en asociación dolosamente para cometer otros delitos. Entonces, primero tienes que probar que pertenecías a ese concurso. Segundo, cuál era tu rol en ese concurso. Y tercero, si esa asociación tú te metiste como miembro dolosamente, es decir, con voluntad y con conocimiento. Yo asumo que Carlos Baca probó otros delitos como lavados, como cohecho, etcétera, etcétera, dentro del juicio de asociación ilícita, para determinar el rol específico que cada partícipe jugaba. No porque era necesario para tipificar la infracción, claro, sino para evidenciar el rol que cada uno jugaba en este concierto. En ese sentido, doctor Zaballegas, ¿cómo poder empatar las recomendaciones que ustedes hicieron como Comisión de Transparencia, de Fiscalización al presidente Moreno? Ustedes han pedido unas reformas al Código Integral Penal. ¿De qué manera sacar lecciones del caso Glass, el trabajo que ustedes han exhortado al presidente? Agradezco la pregunta, Carlos, porque me permite decir que mucho de lo que se está diciendo ahora, ya lo dijimos nosotros en el documento del presidente hace 2 meses, 3 meses. ¿Qué dijimos? Policía Judicial a manos de la Fiscalía, porque es la única forma de tener peritos e investigadores técnicos que dependan de la Fiscalía y no de la Policía. Pedimos posibilidad o facultad del fiscal para pedir medidas cautelares personales en la investigación previa. En la investigación previa, prohibición de salida del país, presentación a autoridades, que ahora no puedes hacerlo sino con formulación de cargos. Pedimos todas las medidas cautelares reales, retención de fondos, prohibición de enajenar en la investigación previa. Entonces, pedimos la eliminación, que hoy día lo escuché al fiscal Baca, pedir la eliminación del informe de responsabilidades penales como documento habilitante para seguir acciones penales frente a delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, que es una forma de cercenar o mutilar la acción penal que tiene la Fiscalía. Todo eso lo pedimos. Y usted en el corte comercial también decía que el gran problema en este momento en la falta de fiscalización de la Asamblea es el CAL. ¿No valdría también hacer un exhorto desde esta función de transparencia, desde este organismo, para que el CAL se reestructure o replantee un poco su procedimiento? A ver, yo creo que hay de lo que yo veo, hay un exhorto tácito de la ciudadanía frente a la Asamblea Nacional, que a ratos parece injusto porque no es la Asamblea, porque el tema real es el CAL, que se ha convertido en un cerrojo para la Asamblea y por lo tanto no permiten ninguna fiscalización. Entonces, el exhorto ya está, es a diario. ¿Qué pasó con Glass? ¿Qué pasó con Espinosa? Es a diario, el reclamo es a diario. Y yo lo que temo es que la mala fama se la lleva a la Asamblea, cuando realmente es el CAL. Y eso es lo que a veces la ciudadanía no entiende. Pero ¿usted cree que si cambia la correlación de fuerzas, debería cambiar la correlación del CAL también? Es decir, tratar de oxigenar por los miembros. No solo el CAL, sino las comisiones internas, comisión de fiscalización, comisión de justicia. ¿Por qué? Porque esas comisiones y su titularidad obedecen a otra realidad política que ya no existe. Y esa otra realidad política no está reflejada en las bancadas de la Asamblea. Es decir, la transparencia política de las bancadas sí se tiene que dar hacia la asambleísta Mendoza. ¿No le parece todavía algo muy urgente o necesario? No, yo le he dicho que sí. No, quizás no entendió mi respuesta. He dicho tácitamente que es necesario que el grupo que se conformó en respaldo del presidente Lenín Moreno, los que estamos en esa consigna de en realidad no tolerar ningún tipo de impunidad, se transparente también en el accionar económico, legislativo. Yo no estoy muy claro en el procedimiento jurídico que tenga que darse para que se reformen las comisiones, para que se reestructure el CAL. Eso no lo veo tan sencillo, pero sí es necesario que obviamente el trabajo de la Asamblea refleje el apoyo que tiene el presidente Lenín Moreno y refleje lo que nosotros creemos. Asambleísta Mendoza, el día miércoles el acusador particular César Montúfar aseguró que parte de las investigaciones subsiguientes que se tienen que dar en la justicia tienen que ver con el expresidente Rafael Correa. Él pide investigar. ¿Usted cree que se debe investigar al expresidente Rafael Correa por toda esta trama de corrupción? Yo creo que las investigaciones tienen que ser profundas y por eso digo, eso tiene que ser en la instancia respectiva, es decir, la Fiscalía tiene que
tomarse el tiempo, siguiendo el debido proceso, para investigar absolutamente todo. A mí me preocupa muchísimo el que ahora tengamos una sentencia que evidentemente, ojalá todos los sentenciados se conviertan en cooperadores eficaces para las próximas investigaciones, para que salga toda la verdad a la luz. Eso es lo que el país quiere, pero no solamente que salga un medio de comunicación dando una noticia, sino que se logre recuperar los recursos, porque eso es lo que le va a beneficiar a la familia ecuatoriana. Hasta el momento el expresidente Correa ha logrado poner distancia, no se ha llegado a una acusación o de una identificación ya directa frente a la posibilidad de que él haya sido parte de esta trama. Pero ¿usted cree que dadas las circunstancias y lo que ha llevado las investigaciones, se deba tomar en cuenta ya la participación del expresidente? Bueno, la supuesta participación. Repito, lo que tiene que hacerse es investigar sin ningún tipo de sesgo. Aquí no puede haber ningún tipo de tregua a cualquier acto ilícito. Cualquier acto. Y cualquier personaje. Y cualquier persona, por supuesto. Y eso es responsabilidad, en este caso, de la Fiscalía, de la Administración de Justicia, y por eso la exhortación para que se dé esta investigación con total transparencia, pero con un objetivo claro, Carlos, porque no se trata, repito, de llevar esto que es importante, que es trascendental, que es coyuntural, que le importa a todo el país, simplemente a un debate en un panel como este, sino a conseguir que se recupere, y eso tiene que darse la herramienta. Lo que le dijo el presidente Moreno al diario ABC de España, ¿no? Leí la entrevista, sí. Que él se queda perplejo por la situación de corrupción en el gobierno anterior y que él cree que muchas veces el expresidente Correa se hizo la vista gorda. Creo que usó otra palabra, creo que dijo... La vista gorda. Espeluznado, creo que fue que dijo. Espeluznado, pero sí, bueno. Sí, pero que se hace de la vista gorda sí es una palabra textual. Bueno, es que evidentemente en el Ecuador se dieron una serie de casos que un primer mandatario y un segundo mandatario estaban en obligación de supervisar, de conocer, y eso tiene que investigarse. Tenía esa obligación. Como presidente del Ecuador, por supuesto que sí. ¿Usted cree que se debe investigar al expresidente Correa, asambleísta Galarza? De hecho, esas han sido nuestras solicitudes en la Fiscalía General del Estado. Así también acudí a este organismo a pedir se haga una asistencia penal internacional con la Fiscalía de Brasil para pedir 3 delaciones en las cuales se manifiesta que el expresidente Rafael Correa habría conocido de ese $1.000.000 que recibió Alexei Mosquera en calidad de ministro por hacer el negociado con Odebrecht. Y sí, después Rafael Correa manifestó que era un acuerdo entre privados, siempre santificando los delitos de sus compañeritos. Te voy a interrumpir solo para darle 10 segundos al doctor Javier Zabalagas. ¿Usted cree que se debe investigar al expresidente Correa? Yo separaría 2 cosas. Una cosa es la responsabilidad jurídica y penal dentro de ella, y otra cosa es la responsabilidad política. Yo sí creo que hay responsabilidad política en el presidente Correa, en determinados contratos y determinadas áreas estratégicas. ¿Por qué? Porque la omisión impropia para llevar a una responsabilidad penal tiene que ser dolosa. Es decir, conozco que se está robando, en pocas palabras, y yo me hago de la vista gorda. La responsabilidad política, no. Yo simplemente no conozco, debiendo conocer, o conozco y no hago nada. Yo agregaría solamente un tema, y es que un presidente no genera actos administrativos. Es decir, siguiendo la línea del doctor Egas, sí hay una diferencia entre una responsabilidad política y una responsabilidad penal. Entonces, que la Fiscalía haga su trabajo. Bien, con estas reflexiones nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos en etapa de conclusiones. Siguen Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Javier Zavala Egas, ¿la sentencia contra el vicepresidente Jorge Glass es políticamente correcta? Pienso que sí es políticamente correcta porque es jurídicamente correcta. Y es necesario que a través de las instituciones la sociedad civil vuelva a confiar en el Estado. Ana Galarza. Es políticamente correcta y también es necesario reconocer la labor ardua de todos los ciudadanos que han ejercido la presión suficiente para que la justicia tenga que actuar en derecho. Daniel Mendoza. Yo considero incorrecto calificarla como política. Creo que es justa para el pueblo ecuatoriano y creo que hoy todos nosotros estamos realmente comprometidos a impulsar cero impunidad. La impunidad, lo he dicho antes, es una propaganda para la corrupción y por eso hoy todo el pueblo ecuatoriano está unido en esa consigna. En materia procesal, lo políticamente correcto es esperar que se dicte justicia respetando el debido proceso y la independencia de los poderes. Solo de esta manera, el Ecuador podrá iniciar la tan anhelada reconstrucción nacional, esclareciendo, eso sí, todas las denuncias de corrupción que aún están pendientes. En materia política, el caso Odebrecht nos debe llevar a una única conclusión: que el poder hegemónico y el autoritarismo destruyen la democracia, permitiendo todo tipo de excesos. Por eso, la sola transición gubernamental ha hecho que el mito de la revolución ciudadana se desvanezca y que su legado más importante, la obra pública que se construyó durante una década, quede seriamente manchado. Hasta el próximo programa.
Con este programa cerramos el año 2017. Todo el equipo de Políticamente Correcto les desea unas felices fiestas. Nos vemos en el 2018 con más análisis de la coyuntura política. Siga con la señal de Coavisa.